Bueno, siendo miércoles 2 de junio del 2021, comenzamos la clase 23 de Sociología con un nuevo tema y que no deja de ser tampoco una continuidad de lo que vimos en las clases anteriores, que es el neoliberalismo. O sea, ya nos acercamos ya al inicio de este mes y el último mes de cursado que tenemos a nuestro tiempo histórico, nos vamos acercando. Bueno, con respecto al el texto que utilizamos para el neoliberalismo, este texto que voy a utilizar hoy es el de Perry Anderson, que se llama Neoliberalismo, un balance provisorio. Eh, Ahí me dice William, dice, hola profe, ¿cómo está? Yo tengo una duda, pero no respecto hacia el contenido de la materia, tiene que ver con otra cosa. Ah, bueno. Después lo hablamos, William. Les decía entonces que el tema que nos vamos a concentrar hoy es el neoliberalismo. El neoliberalismo, les dije el autor, que es Perry Anderson. Bueno, vamos a comenzar un poco con la idea de que el neoliberalismo se puede definir como un fenómeno distinto del liberalismo clásico, que habíamos visto ya más bien eh, en la bibliografía de Ubiña, ¿cierto? El neoliberalismo, lo que se llama neos, tiene ese elemento nuevo, nació como idea, como concepto, después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del Norte, donde se desarrollaba el capitalismo. Y fue una reacción teórica y política eh, a, al intervencionismo estatal y a lo que iba a ser el estado de bienestar. Su origen, hay un texto de origen, dice Perry Anderson, que es el texto, que es el texto de Hayek, un autor que se llama Friedrich Hayek, escrito en 1944, que se trata de un ataque hacia todo tipo de intervención del Estado, todo tipo de intervención del Estado hacia el mercado. Y denunciaba básicamente la, que esa intervención atacaba la libertad, amenazaba la libertad económica y también política. En aquel momento Hayek, en 1944, su blanco de ataque era el Partido Laborista Inglés, en víspera de la elección general de 1945, que finalmente ganaría. Pero él decía que a pesar de las buenas, Hayek decía, entre comillas lo digo, decía, a pesar de las buenas intenciones de la socialdemocracia moderada inglesa, conduce al mismo desastre que el nazismo alemán, a una servidumbre moderna. O sea, que, la idea de los neoliberales surge en clara reacción a lo que iba a ser el intervencionismo estatal de la posguerra. De hecho, en 1947, cuando ya las bases del Estado keynesiano y el Estado de bienestar en Europa estaban firmemente consolidadas, Hayek convocó a quienes compartían sus mismas ideas a una reunión en una pequeña estación de Suiza llamada Mont Pelerin, y ahí se juntaron un conjunto de intelectuales, entre los que podríamos mencionar a Milton Friedman o a Karl Popper, que son los más conocidos, y formaron una sociedad de Mont Pelerin, una suerte de franco-masonería neoliberal, dedicada a hacer reuniones internacionales cada 2 años, y su propósito era combatir el keynesianismo
y la idea que había una solidaridad reinante que se preparaba para otro tipo de capitalismo, que es lo que estuvimos estudiando en las clases anteriores. Por supuesto que las ideas de estos autores, las condiciones para que esas ideas se pudiesen implementar no eran del todo favorables. Recuerden ustedes que después de la Segunda Guerra Mundial lo que triunfó fueron las ideas keynesianas, y la edad de oro del capitalismo se desarrolló durante los años 50 de los años 60. Por eso las ideas no parecían muy verosímiles, y las advertencias de los neoliberales de los peligros que tenía la regulación del mercado no se podía prestar mucha atención a esas ideas. Pero 20 años después, con la llegada con la crisis del keynesianismo, cuando comenzaron a aparecer algunos signos de crisis, esas ideas fueron ganando terreno en la sociedad, en las concepciones políticas, y finalmente comenzaron a ganar poder. Creo que Hayek ganó un premio Nobel de Economía en 1974, Friedman ganó el premio Nobel de Economía en el 76. Esas tendría que verificarla, pero más o menos creo que son esas fechas. Bueno, y cuando el estado de bienestar keynesiano entró en crisis, recuerdan ustedes que vimos la crisis ayer, los neoliberales tuvieron la oportunidad, digamos, para entrar en escena y presentar sus ideas de una manera más, digamos, empezaron a ser escuchados. Bueno, yo voy a pasar a compartir acá en la pantalla unas diapositivas para que ustedes vean un poco cómo, a ver, cuáles eran las ideas que desarrollaban. Bueno, el neoliberalismo básicamente surge como una reacción claramente al keynesianismo, a la crisis del keynesianismo. Justamente, yo ayer hablaba del diagnóstico, del uso de los síntomas, ¿no? Los síntomas de la década de los 70, de la crisis, era que había bajas tasas de crecimiento y había inflación, lo que se denomina estanflación, ¿cierto? Esa situación de estanflación fue la que dio lugar, de alguna manera, a que ganasen terreno, tanto desde un punto de vista económico como de un punto de vista político, las ideas neoliberales. ¿A qué atribuían los neoliberales? Y eso es importante decirlo, ¿no? Porque en general la estanflación, los neoliberales se la atribuyen a dos cosas. Al intervencionismo del Estado, pero acá ustedes tengan en cuenta, esto es la concepción neoliberal, ¿cierto? El neoliberalismo atribuye al intervencionismo del Estado la recesión, ¿no es cierto? Porque dice que desincentiva la inversión capitalista. Y el otro gran culpable que encuentran los neoliberales por la estanflación es el poder de los sindicatos. O sea, la fuerza de trabajo tiene demasiados beneficios, dicen ellos. Recuerden ustedes que yo les había dicho que uno de los elementos del keynesianismo era uno de los pilares del keynesianismo era el reconocimiento formal de los sindicatos en la negociación colectiva del trabajo, y que ese reconocimiento significaba, además de la negociación, estabilidad laboral y también legislación laboral, y también significaba que seguridad social, digamos, que los trabajadores estaban más protegidos contra los vaivenes del mercado en caso de quedar desocupados, existiendo lo que se denominó digamos, el seguro de desempleo.
Acá voy a hacer una advertencia que ayer no hice. No confundan seguro de desempleo con plan social o asignación universal o los planes que se desarrollaron en los 90, porque no es lo mismo. El seguro de desempleo tiene otra concepción que no es parecida a lo que se desarrolló después en los años 90, que lo vamos a analizar. El seguro de desempleo es un fondo que se crea en el marco del keynesianismo para sostener, en caso de que un trabajador se quede desocupado, su situación, mientras encuentra un nuevo trabajo, mantener un cierto seguro frente a los riesgos del mercado. Pero bueno, para los neoliberales este tipo de medidas, este tipo de intervencionismo estatal, lo único que provocaba era que no se invertía, que los trabajadores no querían trabajar, que era necesario entonces aplicar una nueva receta, nuevas medidas. ¿Y cuál era? Si el problema era este, si el diagnóstico era este, entonces había que dejar que el Estado deje de intervenir, como proponía el keynesianismo, y quitar el poder a los sindicatos. Esa era la propuesta neoliberal. Que fíjense ustedes que coincide también, siguiendo la concepción gramsciana, con las ideas de sentido común, porque generalmente cuando se critica al Estado se lo critica por este tipo de cosas, ¿no? Por su intervencionismo, sobre el papel que le otorga a los sindicatos. Bueno, ¿cuál era entonces la receta? Si ese era el problema, entonces ¿cuál era la receta neoliberal para salir de la crisis? Bueno, recuerden ustedes que uno de los principales problemas era la inflación. Entonces lo que había que conseguir era la estabilidad monetaria. Y cualquier gobierno, para conseguir la estabilidad monetaria, entonces debía proponer una disciplina presupuestaria, una de las medidas de la receta neoliberal. ¿Qué es la disciplina presupuestaria entonces? Bueno, ustedes saben, recuerden ustedes el esquema. El Estado recibe, en el keynesianismo, el Estado recibía los insumos fiscales, no solamente de lo que se generaba en un ciclo productivo, sino que decía John Holloway, se adelantaba a través de la expansión del crédito, y se generaba y se inyectaba en el mercado a través de la administración de la demanda, tal vez un gasto deficitario del Estado. Lo que proponen esto es que, bueno, que el Estado tiene que gastar lo que ingresa, no tiene que hacer esa ingeniería económica que hacía el keynesianismo para mantener el ciclo económico. Tiene que mantener, si ingresan tantos impuestos, tiene que usar esos impuestos para administrar el Estado. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que hacer el Estado es contener el gasto social. Cuando hablamos de contener el gasto social, ustedes piensen que tiene que gastar menos en educación, en salud, en seguridad social, en vivienda. Todo eso debe ser recortado porque atenta contra la disciplina del presupuesto. Otro elemento importante que está dentro de los marcos de las recetas neoliberales es la restauración de una tasa natural de desempleo, o sea, la creación de un ejército industrial de reserva para quebrar el poder de los sindicatos. Recuerden ustedes que uno de los problemas que ellos sostenían, los neoliberales, es que los sindicatos tenían demasiado poder. Entonces, lo que proponen ellos es generar una situación de desempleo. Ellos le llaman tasa natural de desempleo. Recuerden ustedes que el desempleo en los años 60 en los países occidentales había sido de 1,4. Después vamos a ver cuáles fueron las tasas de desempleo. Ahora estamos con un desempleo altísimo, ¿no? Y generar un ejército industrial de reserva, ya vimos la idea de qué función tenía que cumplir el ejército industrial de reserva, que es bajar salarios, disciplinar a la fuerza de trabajo, generar la posibilidad de que
digamos, de que se discipline a esa fuerza de trabajo para que los desocupados, para que sientan la presión de que alguien puede ocupar su trabajo. Entonces ellos creían que eso era necesario hacerlo. Y otra de las cosas que llevaron adelante los neoliberales eran las reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. Básicamente lo que se trata es reducir los impuestos sobre las ganancias más altas. Concéntrense en este aspecto, ¿no? Reducir impuestos sobre ganancias altas y sobre las rentas. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿por qué hay que reducir los impuestos a las altas ganancias? Recuerden ustedes que decían que si el Estado intervenía demasiado, que el Estado generaba demasiadas trabas a la inversión capitalista. Entonces, si los capitalistas pagan menos impuestos, porque son los que tienen las altas ganancias, ellos, lo que dicen los neoliberales, teóricamente, es van a volver a invertir en la economía. Se dan cuenta, entonces, es un esquema de funcionamiento que propone el neoliberalismo para poder salir de la crisis de los años 70, que fue la que triunfó, ¿no? Bueno, es importante mencionar, digamos, que estas ideas que habían permanecido durante más de 20 años en términos teóricos, finalmente se pudieron poner en práctica en el año 1979, por primera vez en Inglaterra fue elegida un gobierno de claro corte neoliberal, fue elegida Margaret Thatcher. Seguramente ustedes la pueden recordar a Margaret Thatcher porque la deben haber estudiado en la escuela media o en la escuela primaria cuando estudiaron la guerra de Malvinas, ¿no? Pero bueno, la señora Margaret Thatcher fue la dama de hierro, decían, que implementó el neoliberalismo en Inglaterra. También un año después triunfa Ronald Reagan, llegó a la presidencia de Estados Unidos, también con un claro programa neoliberal. Después Helmut Kohl derrotó a la socialdemocracia de Helmut Schmidt en Alemania. Después en el 83 en Dinamarca, donde es el modelo del Estado keynesiano y de bienestar escandinavo, y pierde frente a una coalición de derecha, y sucesivamente en casi todos los países del norte, a excepción de Suecia y Austria, todos viraron hacia la derecha, hacia gobiernos neoconservadores de tinte neoliberal. Es decir que lo que ustedes pueden ver es que el neoliberalismo fue ganando terreno cuando triunfó y comenzó a aplicar estas recetas, ¿no es cierto? Es lo que habíamos dicho, comenzaron a aplicar esto de la disciplina presupuestaria, la contención del gasto social, la restauración de la tasa natural de desempleo y la reducción de los impuestos sobre las ganancias más altas. Lo que hace Perry Anderson en el texto va un poco analizando cuáles fueron lo que fue sucediendo efectivamente en cada uno de los gobiernos. Y vamos a concentrarnos en el gobierno de Margaret Thatcher y en el de Ronald Reagan. Margaret Thatcher, cuando llegó al poder, básicamente lo que hace es contraer la emisión de la moneda. Un poco, contraer la emisión monetaria significa dejar de emitir dinero, que es una de las funciones que tienen los estados, o de los estados pueden emitir moneda, y bueno, uno de lo que dicen, el otro día hablábamos de la inflación en esta clase, bueno, dicen que si se dejan de emitir moneda, se contrae la inflación. Otro elemento que es importante que ustedes entiendan, que elevó las tasas de interés. O sea, y eso fue terrible después vamos a ver cómo en Estados Unidos eso fue terrible para todos los países, que yo les dije que, ¿se acuerdan que yo les dije que la crisis de los 70 fue una crisis de liquidez? Entonces, cuando se elevan las tasas de interés, la deuda de los países que tenían
que habían tomado préstamos fue terrible, porque todos esos préstamos se valieron mucho más al elevar las tasas de interés. Ustedes, ¿por qué se preguntarán? Este dato es importante. ¿Qué es lo que buscan elevando las tasas de interés? Básicamente buscan que el ahorro de las personas sean canalizados a través de los bancos, supuestamente, y ese ahorro se va a convertir en préstamos para la inversión. Eso es teóricamente lo que dicen los neoliberales, ¿no? Después vamos a ver qué es lo que sucedió efectivamente. En esta medida que me parece muy importante, que estoy señalando acá, que es la de abolir los controles sobre los flujos financieros. Esto es algo que ustedes tienen que prestar mucha atención. ¿Por qué digo esto, que le presten mucha atención a esta medida? Porque un poco los flujos financieros ustedes tienen que pensarlos como como aquel capital que en la forma de dinero, en la forma de acciones, en la forma de bonos emitidos por el Estado, van circulando por toda la economía mundial, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuándo comenzó se acuerdan que yo les dije que cayó el sistema de Bretton Woods? Y entonces, al abolir los controles sobre los mercados financieros y subir las tasas de interés, ¿qué es lo que están haciendo los estados? Están luchando unos con otros para poder ir captando el dinero que circula en el mercado mundial y sin ninguna restricción para su ingreso, ¿no es cierto? Entonces eso produce cosas como la siguiente: puede ser que alguien produce situaciones muy especulativas, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo control para ingresar mis millones y millones de dólares, yo no tengo los millones, pero imagínense en la cabeza de un capitalista. Si un capitalista no tiene ningún control para poder ingresar sus flujos financieros en cualquier país, en cualquier bolsa, buscando las tasas de intereses más altas, y lo puede retirar cuando quiere y en la forma que quiere, entonces crean situaciones muy inestables desde un punto de vista financiero. Pero bueno, ellos consideraban que había que abolir esos flujos financieros, o sea, liberar más el mercado financiero y elevar las tasas de interés para ir captando los ahorros de las personas y para que las personas después inviertan ese dinero supuestamente haya mayores niveles de inversión y se recupere el crecimiento económico que se había estancado en los años, a mediados de los años 70, y que con estas políticas ya en los años 80 pretendían el crecimiento económico. Bueno, otra medida que generó Margaret Thatcher básicamente creó niveles de desempleo masivo, aplastó huelga, impuso legislación antisindical. Una de las cuestiones que a mí me gusta desarrollar aquí cuando pienso cómo un Estado puede crear niveles de desempleo. Profe, Sí, te perdón escucho. por interrumpirlo. Sí, sí, ¿No sí. podría repetir de nuevo lo último, lo de abolir los controles sobre el flujo financiero? Porque no me quedó muy claro y creo Claro, que en el chat también están preguntando. Santiago, sí. Cuando los flujos financieros, yo ya dije que es el dinero eh, o el capital que puede tener la forma de acciones, bonos, divisas que circulan de un país a otro, que se manejan en los sistemas de las bolsas, ¿no es cierto? Londres, Wall Street, Buenos Aires, San Pablo, Frankfurt, entonces hay Hong Kong, diferentes en todo el mundo, ¿no? ¿Cierto? Hay bolsas donde se van invirtiendo las personas en diferentes tipos de activos, ¿no es cierto? Cuando cada uno de los países tiene sus reglas, puede establecer reglas de ingreso a esos flujos financieros. Lo que hicieron los liberales es tratar de eliminar casi todas las reglas. Por ejemplo, vos podías
tener, suponete, 5 millones de dólares y colocarlo en un banco argentino para aprovechar la tasa de interés del 37% o del 53% anual, ¿cierto? Lo que podés hacer es colocarla en un banco y después retirarlo al poco tiempo. O sea, si hay un control, podría suceder, dice, bueno, si usted deja dinero acá, lo tiene que dejar por 2 años, imagínate, por decir un ejemplo que desconozco bien cómo funcionan todos esos flujos financieros. Pero si vos quitás la regla, podés entrar y salir. ¿Se entiende, Santiago? O sea, vos podés entrar a un país, aprovechar si tiene comprar bonos o comprar acciones o aprovechar la diferencia entre el dólar y el peso y podés ir aprovechando esa ventaja para poder ganar en el mercado financiero. ¿Se entendió, Santiago? Sí, sí, profe, ahí lo entendí mejor. Lo vuelve Claro, más inestable también al claro, mercado financiero. el sector financiero se vuelve más inestable, por eso vamos a ver que ustedes, cuando vean una historia un poco económica, de los últimos tiempos, van a ver que las últimas crisis económicas tienen su origen en los mercados financieros. La última del 2008, pero las del 95 del efecto tequila, la del 97 en Rusia, la del 2001 en Argentina, bueno, y así sucesivamente, generalmente tienen este problema. Lo que sucedió en Grecia, en España, la del 2008 los bonos, por las hipotecas. Pero bueno, van a ver ustedes que todo esto generó un problema en el mercado mundial, ¿no es cierto? Y después el tema de crear desempleo masivo, yo estaba desarrollando justo este tema. eh, Se puede crear desempleo masivo cuando básicamente un Estado puede crear desempleo masivo con esta medida que se conecta con esto, cuando uno privatiza. Recuerden ustedes que el keynesianismo tenía muchas empresas públicas, vivienda pública, y tenía el acero, la electricidad, el petróleo, el gas, el agua. Todas eran empresas públicas y, eh, y todas estos, si uno lo privatiza, generalmente cuando uno privatiza una empresa pública, primero lo que hace es, dicen decirlo, racionalizarla, digamos. Cuando escuchen esa palabra de racionalizar, si sos trabajador en una empresa, transpirá, porque si racionalizan significa que van a despedir gente, y que por lo tanto esos despidos es lo que crea niveles, y cuando se quejan, generalmente aplastan huelgas y crean legislación antisindical para que esas huelgas, digamos, las personas sean judicializadas o sean encarceladas los que, los que se quejan, ¿no es cierto? Y también otra de las cosas que hizo Margaret Thatcher es cortó los gastos sociales, o sea, lo que había dicho ya, para que mantener el control presupuestario, lo hizo. Entonces, con todo este paquete de medidas, se pretendía entonces volver a que la inversión, bueno, contener la inflación y volver a restablecer el crecimiento económico que había sido tan importante durante los años 50 y los años 60 en el keynesianismo. Por supuesto, con otras medidas ahora, con neoliberales. Veamos un poco el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos, donde ya no existía el tipo de estado de bienestar del tipo europeo, la prioridad se concentró, con Reagan, ¿no?, en la competencia militar con la Unión Soviética, concebida también como una estrategia para quebrar la economía soviética y derrumbar al comunismo. Recuerden ustedes que una de lo que habíamos dicho que había quedado de la posguerra era la guerra entre el bloque socialista y el bloque capitalista, y de alguna manera Ronald Reagan se hizo cargo
muy fuertemente de esta idea de que, bueno, ahora también, ayer vi una propaganda donde Esper o Milei, no sé, decía, lo ponía en un lado creo que a Larreta, y lo ponía en la palabra comunismo, y por otro lado aparecía él como libertario, o libertad y comunismo. Bueno, un poco esta era la idea que tenía Ronald Reagan de todo ese concepto. En aquel caso, en el momento sí había un régimen que se asumía como comunista, que era la Rusia, y que también se había iniciado un proceso de guerra fría, o se había incentivado a partir del año 1978, 1979, con la invasión de la Unión Soviética a Afganistán y el apoyo de los norteamericanos a la rebeldía talibán, que se expresa un poco en la película, creo que Rambo 2. No sé si ustedes la vieron, pero en la película Rambo 2 se expresa cómo los militares norteamericanos apoyan a la resistencia eh, en Afganistán para luchar contra la Unión Soviética. Pero bueno, vamos a ver cómo eso después... este ejemplo es interesante porque recuerden ustedes que seguramente lo vieron porque tampoco habían nacido. El 11 de septiembre del año 2001, dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas, se estrellan contra dos aviones también talibanes, a Osama Bin Laden le atribuyen, y supuestamente en aquel momento, en el 78, eran aliados. Y de alguna manera las técnicas de guerra se las enseñaron según lo que dice la historia, las técnicas de guerra se las habían enseñado a los norteamericanos. Pero bueno, eso es una historia que viene a cuento, porque justamente la competencia militar se había recrudecido con la Unión Soviética por el tema Afganistán. También Ronald Reagan redujo los impuestos a favor de los ricos, también elevó las tasas de interés, también aplastó la única huelga seria de su gestión, que era contra los trabajadores de los aeropuertos, que eran trabajadores de clases medias, pero como que los destruyó, como que dio una señal de que nadie podía hacer una huelga contra él. Y hay algo que decididamente no llevó adelante la gestión de Reagan, que fue la disciplina presupuestaria. Por el contrario, Reagan se lanzó a una carrera de armamentos sin precedentes, comprometiendo gastos enormes y un enorme déficit público, mayor que cualquier estado en la historia, debido a que había una especie de keynesianismo tapado, de hacer crecer la economía a través de invertir en armamentos, en la lucha que tenía con la Unión Soviética. De hecho, se creó un programa que se llamaba la Guerra de las Galaxias, que ahora veo que ese programa funciona. ¿Vieron ahora en la últimas enfrentamientos entre Israel y digamos, en la franja de Gaza y los palestinos, en donde lanzan misiles y otros misiles los interceptan para que no los interceptan aéreamente? Bueno, todo ese programa de misiles y de intercepción de misiles y todo eso fue el programa de armamentos que se creó en la gestión de Reagan, para combatir un poco en aquel momento el comunismo, ¿no? Y es importante mencionarlo también porque en el 11 de septiembre del 2001, cuando estrellan los aviones, lo hacen con una técnica que ahí no sirvió para nada, esas especies de defensas creadas por los misiles aéreos que se generaban con esta inversión enorme. También hay que decir que esa inversión sin precedentes en el gasto público norteamericano es posible porque los norteamericanos son los que producen los dólares, ¿no? Ningún Estado se puede dar ese, digamos, se puede endeudarse de tal manera como los norteamericanos si no tenían, por supuesto, la confianza de muchas personas que confían que el dólar es una moneda
fuerte y que puede ser todavía utilizada para hacer negocios. Y que por supuesto los norteamericanos la van a defender si es necesario utilizar armamento, lo van a hacer. Bueno, en el resto no lo puse acá, pero lo que les comento que en el resto de Europa comenzaron a ganar gobiernos socialdemócratas, es decir, en Francia con Mitterrand, en España con el Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González, en Grecia, en Portugal, en Italia, o sea, en todos esos países en donde que habían tenido fuertes dictaduras, como la de Franco, o como en España, o como la de Soares en Portugal, o sea, en todos esos países donde había una derecha muy fuerte, empezaron a ganar los partidos socialdemócratas de izquierda. Pero también esos partidos socialdemócratas de izquierda tuvieron que, no, a pesar de que tenían un discurso antineoliberal, aplicaron este tipo de medidas a lo Margaret Thatcher. De una manera menos drástica probablemente, pero según lo que dice ahí Perry Anderson, también llevaron adelante este tipo de medidas. ¿Sí? Vamos a hacer un balance del neoliberalismo, un primer balance de estas medidas que se fueron tomando tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en el resto de Europa. Contuvieron la inflación, fueron exitosos para contener la inflación. En los países de la OCDE, países que la organización, esto OCDE significa, yo dije ahí OECD, puede ser OCDE, también se dice de las dos maneras, en inglés, que es la Organización de Estados para el Desarrollo, creo, no recuerdo bien la sigla. Y bueno, la tasa de inflación en esos países, que son los estados más ricos, ¿no? Cayó del 8,8 al 5,2 entre los años 70 y 80 y siguió continuando, o sea que las medidas que tomaron con respecto a la inflación fueron exitosas. También hubo deflación que permitió que aumentaran las tasas de ganancias de la industria, también en los países de la OCDE, del 4,2 al 4,7, pero en Europa, porque no todos los países de la OCDE están en Europa, fue muy impresionante, porque se pasaron de 4 puntos negativos a 5,3 positivos, o sea que también tuvo crecimiento. Ahora quiero que entiendan bien, ¿quiénes creció? Las tasas de ganancias de la industria, ¿sí? Eso es importante, no significa que creció la economía en su conjunto, sino que creció la tasa de ganancia, es decir, las ganancias capitalistas. También fueron exitosos en crecer en las tasas de desempleo, o sea, aumentó el desempleo. Uno mirado desde la perspectiva de si uno es hijo de un trabajador o una trabajadora, puede pensar que esto, ¿cómo lo puedo poner entre los éxitos del keynesianismo? ¿No? Pero el keynesianismo, yo les dije, buscó abiertamente, el neoliberalismo, perdón, buscó abiertamente crear tasas de desempleo. Entonces, y lo consiguió. La tasa de desempleo, que había sido del 4% en los 70, y en los 60 había sido del 1,4, llegó a duplicarse en los 80. Y bueno, y hoy es enorme la tasa de desempleo que hay. Y con respecto a la desigualdad también, porque hay algo que no dije al principio. Ellos, los neoliberales, valoran la desigualdad, o sea, consideran que tiene que haber un cierto grado de desigualdad. ¿Por qué consideran que la desigualdad es un valor positivo? Porque consideran que la situación de igualdad no incentiva a las personas a competir entre ellas. Entonces un cierto grado de desigualdad hace que las personas compitan y se pongan más creativas, o la idea que tienen los neoliberales es esa, ¿no? Sí, Emanuel, levantaste la mano. ¿Querés hacer alguna consulta? Sí, profe. Puede ser que el neoliberalismo lo que busca, digamos, con la desigualdad es que la tasa de desempleo no haga fuerte a los sindicatos. Claro,
Justamente, cuando la tasa de desempleo es muy alta, los sindicatos pierden. Yo les expliqué ya, cuando explicamos el Ejército Industrial de Reserva, cuando la tasa de desempleo es muy alta, los sindicatos no tienen tanta fuerza, porque hay mucho Ejército Industrial de Reserva a la espera. Pero la desigualdad es otra cosa. La desigualdad es la idea de que existe un grupo que tiene mucho y un grupo que aspira a tener eso, que tienen mucho, pero tiene que competir entre ellos y luchar entre ellos para poder alcanzar a ese pelotón que va adelante. Entonces, los salarios, la tributación de los salarios más altos cayó en un 20%, o sea, los que más ganan le quitaron impuestos y hubo un crecimiento también de aquellos que apostaron en la bolsa. O sea que se crea esta sociedad que tenemos actualmente, o se comenzó a crear la sociedad actualmente. Si antes una persona que más ganaba, con respecto a la que menos ganaba, había una brecha que era más o menos de 1 a 10, eso se multiplicó exponencialmente, ¿se entiende? O sea, hoy el que más gana, por ejemplo, leía un texto de André Gors que tal vez un gerente de la empresa Nike ganaba en un año lo que ganaban 85.000 obreros, una cosa exorbitante, ¿se entiende? O sea, los niveles de desigualdad son enormes que se fueron creando con tantos años del neoliberalismo, ¿no es cierto? Ahora bien, o sea que ellos consiguieron bajar la inflación, consiguieron que las tasas de ganancias de las empresas crecieran, consiguieron que haya más desempleo, consiguieron que se mantenga esa desigualdad para mantener la competencia entre las personas, pero una de las cosas que... Entonces, Profe, sí. perdón que interrumpa, no entendí bien lo de la deflación. Sí, la deflación es un concepto que ustedes van a ver después en economía, que es que los precios de los productos no suben, sino que bajan, ¿cierto? Y al bajar los precios de los productos, también se genera un problema, ¿no? Bajan tanto, se genera un problema no tanto para las empresas que venden más, sino para los minoristas, los pequeños minoristas, cuando hay deflación, que ganan menos, ¿cierto? Y ganan más las corporaciones. Y eso aumenta la tasa de ganancia. Es un concepto que ustedes van a poder ver. En Argentina hubo deflación en los años 90, cuando se aplicaron las políticas neoliberales con Cavallo. Entonces, los precios no subían, sino que bajaban, y eso generaba serios problemas para los vendedores en la cadena de ventas que están al final, ¿no es cierto? El pequeño vendedor es el que pierde con la deflación porque tiene un margen de ganancia mucho menor, ¿se entiende? Porque los precios bajan tanto que se le cae el margen de ganancia. Y eso provoca que los que tienen mucho, que la gente compre más, pero las ganancias van a las grandes corporaciones. ¿Se entiende? Y eso provoca crecimiento de la tasa de ganancia. ¿Se entiende, Romina? Sí, profe. Bueno, pero todas estas medidas se habían tomado, o sea, generaron medidas para retomar el crecimiento económico, para que las tasas de crecimiento sean parecidas a lo que habían ocurrido en los años 50, en los años 60. Y ninguno de estos cambios sucedió. O sea que, a pesar de que, ustedes piensen, es como que un Estado le dice a sus capitalistas, miren, le vamos a bajar los impuestos, le vamos a contener todas las medidas sindicales, le vamos a crear leyes antisindicales, le vamos a permitir que usted tenga más tasas de interés con su dinero, le vamos a hacer todo para que usted invierta. Pero sin embargo, no sucedió eso. ¿Se entiende? No creció la economía, porque todo esto se hacía para el crecimiento económico. Se paró la inflación, es verdad, pero no se recuperó el crecimiento económico, como había sucedido en la onda larga de crecimiento económico de los años
50 y 60 durante la fase del keynesianismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no sucedió? Si tenían todas las condiciones para hacerlo, ¿por qué no volvieron a invertir? ¿Por qué si podían tener más dinero, obtener más dinero a través de los bancos, si tenían controlado a los obreros, si habían contenido el poder de los sindicatos, si el Estado mantenía más el equilibrio fiscal? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué no pudieron hacerlo? Perry Anderson desarrolla acá un poco que las de regulación las de regulación financiera, por eso yo les puse que se fijen en ese aspecto, que es el aspecto de la globalización de la economía, ¿no? Fue un elemento de suma importancia para el programa liberal y creó esa desregulación mayores oportunidades para la inversión especulativa que la inversión productiva. Eso es importante que lo entiendan, ¿cierto? Es decir que todas estas medidas, es verdad que ganaron más las tasas de ganancia, que se ganó más que se construyeron los sindicatos, que el Estado gastó menos, pero ¿qué hicieron los capitalistas con ese dinero que lograron hacerse? Como las finanzas se desregularon, entonces comenzaron a invertir, pero no invirtieron en la producción, invirtieron en sectores financieros, que cuando acá habla se llama la inversión especulativa. Es lo que yo les explicaba, creo que en la clase de ayer. Imagínense que un capitalista tiene millones de dólares para invertir. Él va a hacer un cálculo de rentabilidad en función de la tasa de ganancia que tenga en cada uno de los sectores donde puede invertir. Imagínense que puede comprarse una empresa productiva para producir un bien. Imagínense que puede que puede comprar tierra para producir ganadería o agricultura, o imagínense que puede invertir en la bolsa para ganar dinero invirtiendo dinero. Entonces, ¿qué hacen los capitalistas? Calculan en dónde pueden invertir en función de quién ofrezca la mayor tasa de ganancia. La desregulación financiera, al crear al mundo entero como la posibilidad de invertir en todos lados, creó eso, ¿no? La posibilidad de que sea mucho más rentable producir o invertir especulativamente en el sector financiero que en la parte productiva. Al no invertir en el sector productivo, lo que sucede es que no hay empleo, ¿no es cierto? Probablemente esto es términos teóricos, ¿no? En términos prácticos me imagino que un capitalista debe invertir, debe diversificar sus inversiones, pero siempre el problema del capitalismo actual es que siempre la rentabilidad en el sector financiero, ustedes tienen que ver las cuentas nada más, de quiénes son los que más ganan, qué sectores son los que más ganan, van a encontrar que el sector financiero siempre es el que más gana. Y todos intentan hacer negocios en el mercado financiero. Bueno, no sé, doy ejemplos concretos, no sé. Básicamente tiene que ver con lo que se llamaba John Holloway, expansión del crédito. Si ustedes tienen que, no sé, me imagino, negocios que venden electrodomésticos, como las grandes tiendas que existen en la actualidad. A mí me da la sensación de que su negocio no es vender computadoras, lavarropas, heladeras, electrodomésticos. Su negocio es vender créditos y articular esos créditos con los bancos y así obtener mayores tasas de ganancia, ¿no es cierto? Eso digo para que ustedes vean cómo la especulación de las finanzas se va incorporando en casi todos los niveles del comercio, ¿no? Cómo va colonizando todo ese aspecto
las finanzas. Tal vez no sea vender todos esos, los autos, no sea vender un auto, sino vender un crédito para un auto, no sea vender una casa, sino vender una hipoteca para una casa. Se van entendiendo cómo toda la especulación financiera va tornando más rentable o se va insertando en casi todos los negocios económicos y de alguna manera va distorsionando todo ese proceso, ¿no? Bueno, y otro elemento que menciona, más bien para los países europeos, es que los neoliberales no consiguieron disminuir el peso del estado de bienestar, sino que por el contrario aumentaron los gastos sociales por las enormes tasas de desempleo que tenían, que bueno, tenían una enorme, ellos no consiguieron, y todavía no lo consiguen, desmantelar totalmente el sistema de seguridad social creado en los países europeos, estoy hablando, ¿no? Después, este artículo es del año 94-96, o sea que todo esto fue cambiando, después vamos a ir actualizando un poco estas ideas. Y también, ustedes saben que en Europa la población está envejecida, que tienen enormes gastos en seguridad social, en pensiones y jubilaciones, que tienen que pagar. Entonces eso tampoco impidió desmantelar de manera... El neoliberalismo no consiguió su idea de que disminuyendo el gasto social iba a crecer la economía. Bueno, finalmente lo que les quiero contar es que el neoliberalismo en el año 91, el mundo entró en una crisis también, una crisis recesiva, y parecía ser que todos estos países que intervenían de manera neoliberal iban a perder los gobiernos y se iba a dar una fuerte reversión de estos procesos. Sin embargo, no sucedió eso. ¿Por qué no sucedió eso? Dice Perry Anderson, porque en el año 89, recuerdan ustedes que un poco lo que había hecho Ronald Reagan había dado resultado y cae el muro de Berlín y comienza la desintegración de la Unión Soviética. Primero en Alemania, digamos que se unifica, desaparece, comienza a terminar la Guerra Fría, ¿no es cierto? Después todo el problema de los Balcanes, que se comienza a desintegrar la Unión Soviética, y todo el sector de lo que era el bloque comunista, ahí se restaura el capitalismo. Y un poco eso significó un triunfo para todos estos países que habían bregado constantemente y luchado porque el programa neoliberal tiene un fuerte componente anticomunista. Entonces todo ese triunfo parecía que significaba no el triunfo del capitalismo, sino del capitalismo neoliberal. Y le dio un segundo aliento y volvieron a ganar las elecciones en Estados Unidos. Bueno, Margaret Thatcher lo siguió Meyer, digamos a Ronald Reagan también lo continuaron, creo que vino, no recuerdo bien ahora cuál fue, creo Clinton, creo, que lo continuó, y todos siguieron aplicando políticas neoliberales. Y en los países que anteriormente eran comunistas, en donde se restauró el capitalismo, se volvieron férreos defensores del neoliberalismo. O sea, tuvieron la fe de los conversos, por así decirlo. No solamente se quejaban de que no había el suficiente neoliberalismo en sus países como para poder llevar adelante las políticas de crecimiento económico. O sea que todos los países que anteriormente eran comunistas, no solamente que se restauró el capitalismo, sino que se restauró el capitalismo neoliberal. E inclusive partidos que anteriormente eran comunistas, que volvieron a ganar las elecciones, después que se restauró el capitalismo, ganaron partidos comunistas las elecciones, aplicaron programas neoliberales cuando llegaban al poder. O sea que el neoliberalismo, de alguna manera, fue como una ideología única. Por eso decían que es una ideología que se expande por todo el mundo. ¿Sí?
Bueno, finalmente quería presentarle qué es lo que pasó en América Latina, y después vamos en las clases que vienen ya a hablar de Argentina y de América Latina, pero quiero hablarle como hay como dos momentos en América Latina. Habla de un escenario de experimentación, ¿no? Por un lado hay que decir que en realidad no fue Margaret Thatcher la primera que implementó las políticas neoliberales, sino que fue en el Chile de Augusto Pinochet, en el año 1973, cuando se derrocó al gobierno de Allende, ¿sí? También un 11 de septiembre de 1973. En aquel momento lo que se intentó hacer Pinochet era derrocar a un gobierno socialista, ¿no? Que decía que, inspirado más bien en Milton Friedman, decía un poco que, bueno, que había que derrocar a los obreros, que tenían demasiado poder, que querían imponer el comunismo en Chile, que inclusive ahí aparece también cuál es la concepción que tienen los neoliberales con respecto a la democracia, ¿no? Aparece, digamos, su visión que tienen con respecto o la tensión que crean entre libertad y democracia. Por ejemplo, Hayek explica que la democracia y la libertad se pueden tornar incompatibles si la mayoría democrática decide interferir en los derechos incondicionales de cada agente económico para disponer de su renta y su propiedad a su antojo. O sea que la democracia está bien para los neoliberales, pero si gana un gobierno democrático, elegido democráticamente, que interfiere con los derechos económicos de una persona, entonces es posible que, es justificable que venga un gobierno como Pinochet y haga el desastre que hace. Bueno, ustedes saben que, hablando de Chile, antes de la pandemia en Chile hubo una gran convulsión social y recientemente hubo un cambio, un llamamiento en Chile hacia cambiar la Constitución, y triunfó claramente los sectores que están en contra de la Constitución que estableció Pinochet, que aún seguía vigente, y que cuando comenzó el problema del aumento, que comenzaron los estudiantes que se quejaron por el aumento del transporte público, decían no son porque aumentó del 30% el transporte, sino porque son 30 años de gobiernos neoliberales que no nos dejan a nosotros estudiar y tener seguridad social, y bueno, todas las reformas que se pretenden hacer en Chile con respecto al neoliberalismo. Pero evidentemente en Chile de Pinochet, con una dictadura, llegó el neoliberalismo a América Latina. Y también hay que decirlo, no lo dice Perry Anderson, pero en Argentina también la dictadura militar, un poco inclusive antes, en 1975, en Argentina el golpe militar que llevó a la presidencia autoritaria, ¿no? A través de un golpe a Jorge Rafael Videla, Macera y Agosti, la Junta Militar, también implementaron un programa de políticas claramente neoliberales. Pero también en América Latina, después que pasó este proceso que tiene que ver con el Plan Cóndor, ¿no? Porque de alguna manera todos los países de América Latina llevaron adelante programas neoliberales y con gobiernos militares. Después también tenemos que decir que también con la democracia también volvieron a ganar los neoliberales. Y hay una vuelta de tuerca en Bolivia, ustedes van a encontrar con Paz Estensoro cuando gana las elecciones en el año 85, que aplica unas políticas de shock. En México en el 88 con Salinas de Gortari, en Argentina en el 89 con Menem, que aplica un programa de políticas neoliberales. Si nosotros ponemos acá el sistema de abanderados y escolta, podríamos decir que Menem es el abanderado del neoliberalismo, le sigue Fujimori a la derecha y Salinas. Son los tres gobiernos que son casi que aplican el neoliberalismo más puro, que nos atrevieron
a hacer cosas inclusive que los militares no hacían, porque las privatizaciones en Argentina, los militares tenían un componente nacionalista y no lo hacía, pero Menem vendió absolutamente todo, todo lo que tenía que ser estatal, lo privatizó. Y bueno, después vamos a ver un poco bien cómo es este proceso, especialmente en Argentina. Y bueno, un poco la condición política que garantizó la deflación, la desregulación y el desempleo y la privatización tanto en México, Argentina y Perú. Un poco el caso de Andrés Pérez fue un poco contenido. Después vino, acá recuerdan después que vino en los gobiernos de Chávez en Venezuela, pero después lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que generó toda esta política fue que se posibilitó acá una alta concentración en el poder ejecutivo, ¿no? Algo que siempre en los estilos presidencialistas existe, ¿no? En México siempre había existido el PRI, y inclusive Salinas ganó con fraude en aquel momento, y Menem y Fujimori tuvieron que innovar en legislación de emergencia, tuvieron que crear los famosos DNU, esos que están establecidos en los decretos de necesidad y urgencia. Menem intentó hacerse un autogolpe, Fujimori lo hizo al autogolpe, y todos reformaron la Constitución un poco para concentrar el poder en el Ejecutivo, que permitieran, básicamente la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que estos gobiernos ya, no en dictaduras, porque yo acá pongo la diferencia, ¿no? Estos gobiernos ya cuando se recompone la democracia, ¿cómo puede ser posible que ganen elecciones con medidas, habiendo medidas, siendo que son medidas tan antipopulares? O sea, si vos vas a privatizar una empresa como YPF, vas a tener que despedir mucha gente. Sin embargo, la gente lo votó. La pregunta es, ¿por qué lo votó? ¿Qué es lo que sucedió en todos estos países para que gobiernen estas personas que aplicaron programas neoliberales que fueron tan antipopulares, que generaron desempleo, que generaron desigualdad, que generaron, bueno, vamos a ver que todas las brechas sociales que estamos viviendo actualmente un poco son producto de este proceso que se inició en Argentina con la dictadura militar y una segunda vuelta de tuerca en la Argentina con Menem, pero que después lo vamos a ir analizando de manera más detallada. Pero lo importante que acá ustedes pueden ver es que hay un elemento que atraviesa todos estos gobiernos, que es la inflación, ¿cierto? Y la hiperinflación. O sea, la hiperinflación actúa como un equivalente a un golpe militar, básicamente. ¿Por qué? Porque la gente acepta estas medidas. Bueno, primero hay que decir que ni Menem, ni Salinas, ni Fujimori dijo lo que iba a hacer. Eso también hay que decirlo. Ninguno en su programa inicial dijo que iba a aplicar el neoliberalismo. Todo lo contrario, Menem decía que iba a aplicar una especie de peronismo del 45, ¿cierto? Él ganó con esa. Pero después cuando llegaron al poder aplicaron el neoliberalismo. Pero también Menem después ganó 2 veces, en el 95 volvió a ganar, ya ahí lo que proponía Menem era, digamos, que si él era, el lema de campaña era yo o el caos. O sea, decía, ¿me eligen a mí o vuelve la hiperinflación que se había generado con el gobierno de Alfonsín? Que un poco es lo que el autor dice, que los procesos hiperinflacionarios, ustedes pueden preguntarle a sus abuelos ya o a sus padres cómo fue la hiperinflación de 1989 en Argentina, que fue muy dura vivir procesos hiperinflacionarios. Ya es duro vivir en inflación porque se pierde el salario, pero la hiperinflación hace que las personas digan, bueno, que hagan cualquier cosa, pero detengan este infierno para poder, digamos, tener cierta certidumbre de cómo funciona. Dicho esto, bueno, más o menos con esto tiene un escenario que vamos a entrar ahora en las próximas clases, de lo que es el neoliberalismo, ¿no? Y de cómo funciona. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, si tienen para hacer?
¿Alguna intervención? Profe, yo no entendí a qué se refería con la reforma de la Constitución de Menem, durante el Sí, gobierno de Menem. en general, las reformas constitucionales fueron utilizadas para reforzar el poder de la concentración del poder en el Ejecutivo, ¿no? Fueron medidas que utilizaron casi todos los gobiernos, porque como había que tomar medidas drásticas, por ejemplo, en Argentina, cuando Menem asumió, tuvo brotes. Menem asumió antes de terminar el mandato de Alfonsín, ¿no es cierto? 6 meses antes que terminara el mandato de Alfonsín, asumió Menem porque ya Alfonsín no podía controlar el proceso hiperinflacionario. Cuando asumió Menem tampoco podía controlarlo al principio, la hiperinflación. Entonces lo que tuvo que hacer Menem es como elaborar una legislación de emergencia, o sea, hacer decretos de necesidad y urgencia para poder, por ejemplo, iniciar el proceso de privatización de las empresas públicas. Eso después tuvo que como era todo de emergencia y todo rápido y todo lo que que hacer, tuvo que proponer una reforma constitucional. Y en esa reforma constitucional básicamente lo que se hizo en Argentina fue que el mandato presidencial pasara de 6 años a 4, pero que sea posible reelegirse todo el tiempo, que sea posible la reelección presidencial por 2 mandatos, ¿se entiende? Bueno, se cambiaron muchos aspectos que hacían que el Poder Ejecutivo pudiese llevar adelante unas medidas drásticas que posibiliten, digamos, actuar en tiempos de crisis, ¿cierto? Fortalecer el poder del Ejecutivo. En ese sentido, casi todo, y bueno, en el caso de Fujimori, directamente Fujimori se hizo un autogolpe y cerró el Congreso, ¿sí? Ese fue el caso de Fujimori. Pero después vamos a ver bien de qué se trata todo esto cuando veamos el caso argentino. Por ahora, Francisco, no sé si te sirve este ejemplo. Sí, me sirve, solamente que cuesta comprenderlo un poquito. Sí, porque cuesta Es comprender. un tanto complejo, ¿no? Sí, es complejo porque van cambiando las reglas de juego todas esas cosas, ¿no? Van cambiando las formas en cómo se tiene que dirimir, organizar un país, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda con respecto a este tema? Profe, Sí. ¿podría preguntarle qué es lo que el liberalismo quería que el Estado deje de hacer en sí? Eso no quedó en claro. El neoliberalismo. Sí, yo creo que el neoliberalismo, el programa neoliberal se basa se basa en lo que yo les dije hoy, que es básicamente que el Estado tenga disciplina presupuestaria, que el Estado contenga el gasto social, que se le quite el poder a los sindicatos y que se reduzcan los impuestos a los ingresos más altos. Ese podría serse el programa, la receta que casi todos implementaron. Y a partir de, por supuesto que esa receta toma sentido en cada país cuando se analiza cada país cómo se implementó ese programa, ¿no? Yo les decía que Argentina, cuando asumió Menem en la segunda vuelta de tuerca, fue el país que mejor implementó todas estas medidas. Por supuesto que con un gran costo social para la población, ¿no? Sobre todo para las personas que son asalariadas. ¿Se entendió? No sé si respondí a tu pregunta, si era eso. Sí, se respondió. Lo único que no me quedó bien claro igual es qué eran las ayudas sociales, profe. Las ayudas, en general, más que ayuda social, la palabra que utilizan los neoliberales es el gasto social, ¿cierto? La ayuda social es algo que crearon ellos, que crean los neoliberales. El gasto social, para un keynesiano, invertir en educación no es un gasto social, es una inversión social. Para un neoliberal, la educación es un gasto, ¿cierto? La salud es un gasto. La seguridad social representa un gasto.
Entonces, como representa un gasto, para evitar de que sea un gasto, vos lo que podés hacer, una medida que podés implementar, es privatizarlo. Ese gasto, dejar de que sea un gasto del Estado y que lo asuma un privado, ¿cierto? Entonces en Argentina lo que se hizo es, bueno, con la educación pública no pudieron, siguió constituyéndose en un derecho, pero no es que no lo hayan intentado, que privatizar la universidad pública. Bueno, con la seguridad social sí lo lograron, se crearon las famosas AFJPs durante el gobierno de Menem. Después recién en los años 2000, después de la crisis del 2011 creo que fue, se recuperó la seguridad social por parte del Estado, que tiene que ver con la caja del ANSES, ¿no? Con la enorme cantidad de aporte que hacen los activos para sostener a las jubilaciones y pensiones y las asignaciones universales y todo el sistema de seguridad social que existe en Argentina. Y con respecto a la salud, ustedes verán que está bastante deteriorada. Una cosa que pueden hacer los neoliberales es omitir. O sea, vos podés decir que la salud es un derecho, pero si vos no la financiás, ese derecho queda un poco flojo, ¿no? Porque si vos no sostenés el derecho a la educación financiando con salarios, con buenos salarios, con buenos hospitales, con buenos sistemas de salud, decir que la salud es un derecho, y vos si tenés una obra social no elegís entre el hospital y el sector privado, ¿no es cierto? Ahí se produce una tensión entre el sector privado y el sector estatal. No sé si se entiende un poco por ahí el razonamiento de los neoliberales. El gasto social, más que ayuda social, es el gasto social, ¿cierto? Perciben como que se gasta en algo que podrían asumir los privados y transformarlo se puede, al mercantilizar la educación, inclusive pueden pensar que, como existe en Chile, que eso sea un negocio, ¿cierto? Sacarlo del sector del Estado y pasarlo al sector privado. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? De mi parte, no. Bueno, gente, entonces, dicho esto, entonces estaríamos en condiciones de terminar. Nos vemos, aprovechen los prácticos para poder repasar y que les vaya súper bien en los exámenes. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias por la clase. Gracias. Profe. Nos vemos. Sí, sí. Le hago una consultita que no tiene que ver en sí con el tema este de la materia, así que si alguien se quiere seguir yendo, no hay problema. Bueno, Sí. le comento. Para que aguantame un ratito que voy a detener la grabación o voy a... Acá. Ah, sí.